Bueno, buenos días. Vamos a iniciar este taller, que es básicamente para ver los lineamientos de cómo se va a realizar la formulación presupuestal en el año 2025. ¿Qué consideraciones o criterios hay que tener en cuenta? La idea de este taller es que básicamente ustedes tengan claro el funcionamiento, ¿correcto? Los criterios que tienen que tener en cuenta y cómo deben interactuar con otros sistemas. Punto número 1. Control por fuente de financiamiento. Correcto. Si bien actualmente el sistema les permite asociar la fuente de financiamiento, correcto, la fuente de financiamiento a cada transacción, llámese orden de compra, orden de servicio, etcétera, correcto. Entonces, en esta versión para el 2025, ustedes tienen que tener en cuenta lo siguiente, correcto. Cuando vamos a la opción de formulación, plan estratégico actividades, correcto. Un segundo, por favor. Vamos a... Pues me he equivocado, formulación. Acá. Plan estratégico actividades, correcto. Aquí tienen la relación de actividades con las que ustedes cuentan, correcto, con las que ustedes cuentan. Listo. Esas actividades, correcto, tienen un dato. Y ese dato se llama la fuente de financiamiento. ¿Qué significa esto? Que a partir de ahora, por ejemplo, el sistema no va a permitir que se paguen gastos, por ejemplo, de esta actividad que es de monitoreo, con una fuente de financiamiento diferente a la asignada. Actualmente sí lo permite, ¿no? Actualmente es un control prácticamente manual. Ya estamos cerrando, ya hemos cerrado todo y de tal forma de que tengan en cuenta lo siguiente: cada vez que ustedes creen una actividad, esta la van a tener que asociar a una fuente de financiamiento. Y el sistema solamente va a permitir pagar gastos cuando la fuente de financiamiento, con una cuenta de bancos que esté asociada a la misma fuente de financiamiento. Eso es el primer criterio que tienen que tener en cuenta. Esto no había anteriormente. No había anteriormente. Ahora, la pregunta a usted será, ¿y cómo lo va a hacer? Pues es bien simple, ¿no? En el módulo de finanzas, correcto, en el módulo de finanzas, ellos tienen lo siguiente, ellos tienen su tabla de fuente de financiamiento que ustedes están viendo acá. Y ellos también hacen lo siguiente, agarran y a cada cuenta de banco le asocian una fuente de financiamiento, como están viendo acá. ¿No? Le asocian una fuente de financiamiento. Entonces, de tal forma que con esta asociación el sistema solamente va a permitir el giro de aquellos gastos que estén asociados con la fuente de financiamiento correspondiente. Ese es el primer criterio que tienen que tener en cuenta al momento de formular el presupuesto 2025. No sé si eso está claro. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Está claro? Ingeniero, buenos días, ¿me escucha? Buenos días. O sea que va a depender mucho del presupuesto, el área de planeamiento y presupuesto, de que diferenciemos bien a la fuente de financiamiento que se va a cargar cada actividad, ¿correcto? Así es correcto. Es correcto. Es Ok, ingeniero, correcto. gracias. Es importantísimo. O sea, actualmente, vuelvo a repetir, es libre. O sea, yo puedo generar una actividad con una fuente de financiamiento vivienda y la pago con RR. Al día de hoy es libre, ¿no? Y así vamos a cerrar hasta diciembre del 2024, porque ya está en pleno cierre el presupuesto. Pero a partir de las primeras operaciones del 2025, eso ya desaparece. ¿Qué significa? Que básicamente si la actividad no está correctamente asociada a la fuente de financiamiento con la cual se va a pagar, pues simplemente no se va a poder hacer el giro y no se va a poder devengar, ¿correcto? Al no poderse girar ni devengar, no se va a poder cerrar el estado financiero. Todo es una cadena. Entonces, este tipo de cosas ténganlo por favor en cuenta. Entonces, si estamos claros con esta primera parte, vamos con la segunda consideración. Volvemos a nuestro módulo presupuestal.
En nuestro modo presupuestal, cuando presupuestamos y tenemos las actividades, tenemos otro dato que es acá, que es la unidad orgánica ejecutante, que es la oficina, ¿correcto? Entonces es importante también ese dato. Actualmente, por ejemplo, puede hacer un pedido la oficina de calidad, está relacionada a esta actividad, pero ¿cómo se llama? Se puede ejecutar con presupuesto de otra oficina. ¿No? Entonces, actualmente ese es el escenario. Entonces, le vamos a agregar una segunda nota acá y le vamos a colocar 2, control por unidad orgánica ejecutante. ¿Qué significa este control por unidad orgánica ejecutante? Pues el sistema va a hacer 2 validaciones. La primera, si la fuente de financiamiento corresponde a la actividad asociada al gasto. Y la segunda, si la oficina que ha hecho el requerimiento es la oficina a la cual ha sido asignada la actividad. O sea, son 2 controles. Entonces, ese punto también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ahora, cuando ustedes colocan la unidad orgánica ejecutante, ¿eso qué implica? Que, por ejemplo, en el sistema de logística, correcto, los usuarios que hacen pedidos, correcto, tienen que tener asociada la unidad orgánica en la cual está su presupuesto. La unidad orgánica en la cual está su presupuesto. ¿Correcto? Y eso se tiene que coordinar bien con el área de logística y con el área técnica para que los ayuden en ese aspecto. Ustedes como parte presupuestal, ¿qué información tienen que dar? Ok, yo le tengo que dar la información siguiente. Estas son mi relación de actividades y estas son las unidades orgánicas donde se ejecutan. Punto. Nada más. Entonces, ¿qué significa? Si hay algún usuario que está en una unidad orgánica que no está en el presupuesto, simplemente no va a poder ejecutar partidas. O sea, ahí hay un segundo control, que es el control por unidad orgánica ejecutante. ¿Hay alguna pregunta sobre este tema? ¿Eso qué implica? Implica varias cosas. Implica varias cosas. Implica lo siguiente. A nivel de logística, vuelvo a repetir, cada usuario hace pedidos y cada pedido tiene una unidad orgánica. Esta unidad orgánica que tiene el usuario con el que hace los pedidos para hacer la compra, correcto, tiene que ser la misma unidad orgánica que está asociada a la actividad presupuestal, la misma unidad orgánica ejecutante. O sea, ahí tienen que tener muchísimo cuidado. Y esto tiene mucho sentido porque normalmente el presupuesto, yo he visto varias empresas, bueno, las del RAT trabajan por plan operativo. Los planes operativos están vinculados a ciertas oficinas, a determinadas oficinas, ¿correcto? Y algunas otras empresas que no están en el RAT trabajan por presupuesto por oficina. Entonces, esto tiene muchísimo sentido. ¿Por qué? Porque ellos quieren controlar su propio presupuesto. Cómo está avanzando el presupuesto de su oficina, de su área. Para las que están en el RAT, el presupuesto de su plan operativo. Para las que no están en el RAT, el presupuesto por área institucional. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, no solamente en el módulo de logística, sino acá hay otro dato muy importante. Ok, abrimos el módulo de planillas, abrimos un file personal, editamos a una persona y acá, donde tengo yo el puntero, ustedes pueden ver que está la unidad orgánica, ¿correcto? Entonces, ¿qué significa? Que cada trabajador tiene que estar en su unidad orgánica correspondiente, ¿correcto? Tiene que estar en unidad orgánica donde está asignado su gasto. O sea, ya es un control mucho más fino, ¿correcto? Mucho más fino a lo que se tenía en el 2024. Primero por fuente y luego por unidad orgánica ejecutante. Entonces, ahí también hay que tener en cuenta, y eso tiene que coordinar el jefe de planificación o el planificador con todas las demás unidades orgánicas, con todas las áreas para poder colocarlo bien y de forma correcta donde va a ir asignado ese presupuesto. ¿No? Entonces, aquí también tienen otro trabajo que tienen que ir viendo y coordinándolo con anticipación. ¿No? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Preguntas?
¿Ninguna? Noten, por ejemplo, también que en planillas, vamos a hacer acá, en planillas, le voy a editar, aquí está la fuente de financiamiento, ¿correcto? O sea, el sistema prácticamente ya está controlando todo. Está controlando con qué fuente de financiamiento le van a pagar y esa oficina qué partida va a utilizar. Obviamente esa partida tiene que tener la misma fuente de financiamiento que se está asignando al proceso de planillas, ¿no? ¿Alguna pregunta, por favor? Ingeniero, Sí. ingeniero, le consulto, disculpe. Esto, acá estoy viendo que entra también nómina, ¿no? Oh, Esto, nómina. En la parte de logística, esto, nosotros o las áreas usuarias hacen sus pedidos conforme al cuadro de necesidades, ¿sí? correcto. De acuerdo a cómo hemos ingresado nosotros las actividades, sus unidades orgánicas. A mí me preocupa en este caso porque vamos a empezar hemos blanqueado todo para empezar nuevamente. Mm, Mi preocupación es nómina. Usted está indicando, ¿no? Que cada trabajador, en este caso en la parte de planilla, tiene que sí, estar en la unidad orgánica. sí. Y hay un poco mi debilidad. Acá está. La formulación de planilla, ¿quién lo genera? ¿Recursos humanos o nosotros? Porque yo no tengo acceso al módulo de planilla, ¿no? O sea, ¿cómo voy a jalar esa información o automáticamente jala la información del año pasado? Esa es mi duda en este momento. Ah, eso es una buena pregunta. Yo les estoy explicando esto con tiempo porque todavía no finaliza octubre. Y así como tú, Ketty, me imagino que varios van a empezar a registrar el presupuesto del 2025, ¿no? O sea, entonces, les explico esto porque lo más probable es que tengan que volver a configurar sus actividades desde cero, desde cero. Esa es mi preocupación también, ingeniero, y la Ajá. preocupación de nosotros que estamos trabajando ya involucrándonos netamente de lleno, porque anteriormente hacíamos simplemente una copia, ¿no? Pero ahorita queremos sacar, blanquear y hacer generar las propias actividades y conforme a las unidades orgánicas, las fuentes de financiamiento que correspondan Ujú. para evitar los errores, ¿no? Y eso es mi inquietud en este momento, prácticamente el módulo de planilla, nómina. Vamos a estar dando asistencia técnica en este proceso. Esta es la primera charla, como te digo, para que sepan todo el marco de trabajo y les vamos a generar una serie de utilidades para que puedan extraer información, ¿correcto? Y en función a eso, ustedes vean ya básicamente cómo la aplican. Pero ese es un tema que tienen que tener. Los estoy explicando básicamente cómo va a trabajar ahora, ¿no? ¿Cómo va? Ingeniero, buenos días. Sí, Le buenos saluda días. Ruth. Buenos Hola, días, Ruth, ¿cómo ingeniero. estás? ¿Qué tal? La preocupación de que Ruth también es preocupación de acá, de mi persona, ¿no? En todo caso, les sugiero que debería también invitar en este caso, que es puntual, a los responsables de nómina, porque, como le decía Ketty, ahí está nuestra falencia, nuestra carencia, ¿no? Tenemos que hacer un trabajo más minucioso y que se cargue realmente los gastos, la ejecución presupuestal a quien corresponde. Porque eso es normalmente la preocupación también del directorio. Ahora con este tema de la implementación del costeo, siempre están observando a que el gasto en el sistema de alcantarillado es bastante mínimo con relación acá a la EPS de Loreto. Entonces, le pido, ingeniero, por favor, que usted invite también al personal de la Oficina de Recursos Humanos para que ellos se involucren y entiendan de que efectivamente no es una exigencia de acá de la oficina o la gerencia de desarrollo y presupuesto, no es una exigencia ya del mismo sistema que estamos obligados a implementar la planilla, la nómina, de acuerdo al puesto en que está cada trabajador, y no solamente al puesto, ¿no? Sino a qué sistema, ¿no? Está el sistema de agua, el sistema de alcantarillado, no sé, Correcto, ¿no? es Sí, correcto. entonces, le agradezco, ingeniero, para que usted también lo tome en consideración este No, pedido. Ruth, no hay ningún problema. Esta primera reunión la he querido tener con los de planificación únicamente para que vean los cambios. La segunda reunión, que la voy a plantear para el miércoles, es ya invitando a la gente de logística, a la gente de planillas, para que sepan, también al área técnica, para que sepan un poco lo que tienen que hacer para apoyarlos a ustedes en este proceso.
¿correcto? Todo esto es un cambio obligado por las circunstancias y por las exigencias de las instituciones de control y hay que llevarlo a cabo, pues no queda de otra, ¿no? No queda de otra. Y no solamente estamos hablando de OTAS, ¿no? Vuelvo a repetir, como lo dije al inicio de esta reunión, hay dos reportes, para ser muy explícitos, regulatorios que pide SUNAS, que dependen directamente del área presupuestal. O sea, sin presupuesto operativo no van a salir. Así que eso también tiene un alcance a nivel del regulador, no solamente a nivel del gestor, que es OTAS, ¿no? Entonces hay que tratar de llevarlo a cabo. Ok, continuamos. Entonces, ya hemos visto las primeras dos restricciones, que es control por fuente de financiamiento, control por unidad orgánica ejecutante. Estos dos temas, correcto, los tendremos que tratar en una reunión con los administradores, con logística y con planificación y con finanzas. Correcto, entonces esta primera reunión es de inducción para que ustedes sepan cómo trabaja. Tercer tema, correcto, agrupadora general. Agrupadoras generales y específicas. ¿Ya? Este tema también es importante. ¿Por qué? Porque necesitamos de alguna u otra forma ayudarlos a que los reportes del MEF salgan mucho mejor. Siempre hay un reclamo válido, de que tienen que estar armando en Excel el producto final, que es lo que va al MEF. Entonces, hemos hecho un análisis nosotros y creemos que se tiene que hacer algún tipo de bastantes mejoras en ese aspecto, pero las mejoras que se puedan hacer a nivel del software requieren que hay una correcta configuración en el mismo. Entonces voy a explicar qué significa estas tres. Présteme atención, por favor. Aquí en el módulo de planificación, ustedes tienen en tablas, en formulación, una opción que se llama actividades genéricas. ¿Correcto? Lo están viendo en pantalla. ¿Correcto? Esas actividades genéricas normalmente son las actividades que solicita básicamente el Ministerio de Economía para los reportes. Recordemos siempre que la empresa de agua es una empresa, prácticamente yo le he denominado que es híbrida. ¿En qué sentido? Sí, es pública, pero régimen privado, y hacer convivir ambos conceptos es un poco complicado. Y es más, las que están en el RAT son gestionadas básicamente bajo un esquema netamente empresarial y requieren mucha más información que la que solicita a nivel gobierno, ¿no? Que es lógico, que es para la gestión y es perfectamente válido y hay que apoyar ese esquema de trabajo. Entonces, volvamos acá. Acá ustedes en tablas van a encontrar una opción que se llama las genéricas. Estas genéricas, correcto, son las actividades agrupadoras que pide el MEF. El MEF. ¿Correcto? Por ejemplo, recuerden que el presupuesto para el Ministerio de Economía está en agua, alcantarillado, comercial, administración y otras cosas más. Entonces, estas son las genéricas que tienen que ustedes tenerlas definidas. Aquí tienen, por ejemplo, el ejemplo de Semapach, que siempre me asiste en estos temas de capacitación, ¿correcto? Los créditos para ellos. Entonces, ahí tienen esa información como una especie de modelo para que ustedes puedan ver. Y estas genéricas, ¿dónde se colocan? Se colocan acá. Al momento de formular, le dan modificar y aquí tiene la opción que dice clasificación. Ahí van las genéricas, ¿correcto? Esas genéricas o esa clasificación que aparece ahí es básicamente para que permita agrupar los resultados finales y los puedan enviar al MEF, porque al MEF no le interesa el plan operativo, al MEF no le interesa la oficina, al MEF le interesa solamente agua, alcantarillado, comercial y administración y unas cuantas más, y los rubros de inversiones. Entonces, para que les puedan sacar esa información, necesitan ustedes hacer una correcta asignación de esas actividades genéricas, ¿correcto? Entonces, ahí lo tienen que hacer. ¿Dónde la definen? Las definen acá. Las definen acá, en tablas, actividades genéricas, ¿correcto? Actividades genéricas, ahí están. Ahora, ¿qué sucede? Que ustedes, o en general las empresas, tienen directorios que son de carácter privado. Que, por ejemplo, medir resultados por agua alcantarillado y administración y comercial les es muy poco para hacer trabajos de análisis y toma de decisiones.
Entonces aquí en tabla se ha creado lo que se llaman rubros, ¿correcto? Rubros. Entonces, aquí ustedes lo que pueden hacer es crear otra clasificación, pero que va a utilizar a nivel interno, con un mayor nivel de detalle, ¿correcto? O sea, pueden crear rubros, por ejemplo, de recursos directamente recaudados, rubros de donaciones y transferencias, rubro de compra de bienes de capital, de lo que ustedes quieran. O sea, pueden crear unas agrupadoras, pero esas agrupadoras no son para el MEF, sino son para uso de carácter interno de gestión, ¿no? Por ejemplo, podrían decir que quieren controlar el presupuesto por estudio tarifario, por POI, por PEI, etcétera, por plan operativo institucional, por plan de ejecución de inversiones, por lo que quieran, ¿no? Entonces ustedes pueden crear agrupadoras, ¿correcto? Agrupadoras. Entonces esas agrupadoras, ¿correcto? Esas agrupadoras las tienen que trabajar ahí en rubro de inversiones. ¿Y dónde las asignan? También acá, en actividades, tienen la actividad, ¿correcto? Le dan modificar, o bueno, la agregan, y aquí tienen el rubro. Ahí le pueden asociar eso. Cosa que tienen un control a nivel del MEF por una actividad genérica y tienen una segunda divisionaria, una segunda actividad mucho más específica que de repente es para control interno de gestión. Entonces, ahí lo pueden ustedes definir y asociar. Entonces, eso también es algo que tienen que tener en cuenta, ¿no? No sé si hay alguna pregunta sobre estos dos puntos, alguna consulta. Ingeniero, ¿puede repetir, por favor? Me perdí un ratito, esto, quería seguirle, pero puede repetirlo, por favor, disculpe. Ya. Para el MEF, ustedes, ustedes actualmente cuando formulan, en general todas las empresas, vuelvo a repetir, lo hacen bajo un esquema de presupuesto por oficina, bajo un esquema de plan operativo. ¿Correcto? Eso es lo que hacen, ¿no? Y porque les pide botadas o porque si no están en el RAT, como iniciativa de gestión lo trabajan básicamente de esa forma. Hasta ahí no hay ningún problema, ¿no? Pero el MEF les va a pedir, oye, a mí no me interesa lo que has hecho en educación sanitaria, a mí me interesa lo que has gastado en agua, en alcantarillado, en administración, en comercial y en las inversiones y cuánto tienes de ingreso. No me interesa el detalle, a mí no me interesa, a mí dame el monto total. Listo. ¿Cómo hago eso? En tablas hay una opción que se llama actividades genéricas. Y aquí crean esas actividades genéricas como ustedes están viendo. Vienen acá como chincha. Administración, servicio de la deuda, comercialización y colaterales, agua potable, alcantarillado, estudios de preinversión. Y esas actividades genéricas, ¿dónde las asocian? Las asocian acá, en las actividades que están acá. Modificar. Listo. Aquí, en clasificación, colocan las actividades genéricas. ¿No? Ahí coloca. Y listo, se acabó. No hay más. Esta clasificación que está en la parte superior, esta codificación de clasificación, tiene que ser de acuerdo a la que pide el MEF, ¿correcto? El MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas. Ahora, hay un segundo criterio de clasificación que se llama rubro, pero este rubro es básicamente una clasificación de carácter interna. ¿Cómo ustedes quieren clasificar las actividades, pero básicamente para un esquema de control institucional? O sea, cómo su directorio les pide que se controle. Porque para un directorio y para toma de decisiones, el tema agua es muy gaseoso, ¿no? O sea, es muy genérico. El tema comercial es muy genérico. El tema agua es muy genérico. El tema alcantarillado es muy genérico. Entonces, de repente quieren un tipo de control mucho más preciso. Entonces, a eso se le denomina rubros. ¿Y esos rubros dónde se cargan? Esos rubros se cargan acá en tablas, rubros de actividades. Ahí. ¿Correcto? Rubros de actividades. ¿Listo? Rubros de actividades. Ahí ustedes pueden cargar esas, ¿cómo se llama? Esos rubros y asociarlo a las actividades específicas. ¿Correcto? Por cada actividad. ¿No? Por cada actividad. ¿No? Entonces ahí lo pueden asociar. ¿No? Aquí están los rubros. Y listo. Así van a poder obtener muchas más posibilidades de obtener información del sistema para hacer las evaluaciones. Ahora sí, ¿alguna pregunta con respecto a este punto? ¿Alguna pregunta?
¿Ninguna? ¿Está claro? Ahí vamos, ingeniero. Ingeniero, pero bueno, en la ejecución ya vamos a ir viendo nuestras necesidades y le estaríamos consultando, ¿no? Correcto, gracias. Vamos al siguiente punto. Correcto, las metas. Metas físicas. ¿Correcto? Metas físicas. Listo, analicemos las metas físicas. Primero, el sistema anteriormente no soportaba varias metas por actividad. Ya se ha hecho la modificación para que soporte eso. Pero para que pueda registrar estas metas físicas, ¿qué cosa tenemos que tener en cuenta? Dos cosas. Número uno, la unidad de medida. Aquí lo están viendo. ¿Correcto? Voy a correrlo un poquito más para que se vea mejor. Segundo, por favor. Acá está. O sea, por ejemplo, tienen metas, actualización, medidores, instalación de conexiones, número de conexiones de agua, número de conexiones de alcantarillado, mantenimiento de maquinarias, mantenimiento de unidades móviles, etcétera. Ustedes tienen una serie de metas físicas, ¿correcto? Una serie de metas físicas. Listo. Entonces, estas metas físicas, ¿cómo se miden? Por medio de unidades de medida, valga la redundancia. Porcentaje, unidad, conexiones, mantenimientos, etcétera. Entonces, esto de acá tienen que registrarlo, ¿correcto? Tienen que registrarlo. ¿Correcto? Las metas físicas, ¿correcto? Las metas físicas se van a registrar acá, ¿no? En actividades, en el menú de, selecciona la actividad, en el menú de meta. Ahí vamos a registrar las metas físicas. Pero en tablas tenemos que tener registradas, ¿correcto? La cantidad, las metas físicas por actividad, unidad, kilos, etcétera. O sea, lo que está, por ejemplo, en esta diapositiva. Unidad, kilos, conexiones, mantenimiento. O sea, ¿cómo quieren medir esa unidad? En la versión anterior, solamente ustedes podían poner porcentaje y cantidad. Ahora ya no. Ahora ustedes tienen que colocar la unidad de medida que ustedes van a necesitar o van a requerir para registrar esas metas. ¿Correcto? Entonces, ese tema también es importante que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no? Lo tengan en cuenta, ¿no? Lo tengan en cuenta, ¿no? Entonces, ese punto es importante, ¿no? Y también tienen en el sistema una nueva opción que se llama agrupadoras, ¿no? Que está acá, agrupadoras. ¿Estas agrupadoras para qué sirven? Para esto. Por ejemplo, vámonos a nuestra hoja de trabajo. Estas metas que pueden ustedes, porcentaje, unidad, las vamos a utilizar para estudio tarifario. Estas metas, unidad que es de instalaciones, unidad que es de, conexiones que es de regularización, ¿no? Estas metas que están viendo acá ustedes, voy a trazar un poquito acá, acá, estas metas, voy a colocar otro color, disculpe, para que sea mejor. Ya, ok. Por ejemplo, estas metas que están asociadas, vamos a buscar un más oscuro, disculpe. Un colorcito, pues, Estas metas, estas unidades que están asociadas a estas metas, ¿correcto? ¿Se van a utilizar para qué? Para el plan operativo institucional. Entonces también tenemos que hacer la agrupación de metas, ¿no? O sea, a veces yo voy a querer, oye, ¿cómo van mis metas asociadas a estudio tarifario? ¿Cómo van mis metas asociadas al POI? ¿Cómo van mis metas asociadas al mejoramiento institucional? Entonces, las metas las voy a tener que trabajar o crear agrupadoras. ¿Cómo yo las voy a querer mostrar al momento de presentar los informes? ¿No? Entonces, ese punto también es importantísimo tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, a partir de ahora, ¿qué tienen que hacer ustedes? Definir las unidades de las metas físicas, ¿correcto? Y definir las metas físicas, cómo se van a agrupar, por estudio tarifario, por plan operativo institucional, por plan de inversiones, etcétera, de acuerdo a como ustedes tengan su presupuesto operativo, ¿no? Su presupuesto operativo. ¿Alguna pregunta con respecto a esta parte? ¿Preguntas?
¿Ninguna? Ingeniero, Sí, en el cuadro que se visualiza dice metas 1. sí. O sea, ¿qué quiere decir metas 1? Más o menos, ¿por qué le ha fichado así de esa manera? Porque simplemente por cada actividad tú tienes varias metas. Por ejemplo, para una actividad relacionada con conexiones de agua, aquí tienes un ejemplo, ¿no? Ya, Tienes instalación de conexiones, es una meta de media, instalación de conexiones de 3/4 es otra meta, instalación de conexiones de 1 pulgada es otra meta, ¿correcto? Esas metas las vas a medir por unidad. ¿Ya? ¿Cuántas instalaciones haces? Luego tienes regularización de conexiones, número de conexiones de agua, número de conexiones de alcantarillado. Eso lo mides por conexiones, ¿correcto? Esa es la unidad de medida. Y ahora, estas metas que estoy marcando acá, estas metas, todas, están agrupadas ¿a qué? Al POI, que están relacionadas al plan operativo institucional, ¿me entiendes? En la parte superior tienes otra, por ejemplo, copa de medidores de media, medidores de 3/4 y medidores de 1 pulgada. El porcentaje de medida es unidad, ¿correcto? Entonces, pero estas metas que están acá están asociadas ¿a qué? Al estudio tarifa. Entonces, eso es algo que tienen ustedes que definir y tenerlo bastante claro. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Eso también tienen que definirlo y tenerlo bastante claro. en la ejecución, ingeniero, en la ejecución ya vamos a estar coordinando. Listo. Sí, porque Correcto. yo le Correcto. decía meta 1, o sea, a que la meta 1 tiene todas esas actividades, ¿no? Y la meta No, 2, no, no, no. un Una grupo de actividad tiene estas metas. Es al revés. Una actividad tiene estas metas. ya, ok, ¿No? Pero el jueves vamos a hacer el taller de registro. Ahorita estoy haciendo la explicación conceptual, o sea, la teoría, digámoslo así. ya, listo. Ya dije. Ok, listo, gracias. Sigamos. Sigamos. El último punto, 4. Gastos operativos con donaciones y transferencias. Ya. Ya. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado en el 2024? Que, por ejemplo, OTAS nos da 1 millón de soles. Pero este 1 millón de soles no es para ejecutar un expediente técnico, no es para básicamente para comprar un intangible, ¿no? No es para hacer una inversión en todo el sentido de la palabra, sino este millón, por ejemplo, es para mejoramiento de instalaciones, por ejemplo, un mantenimiento, por decir, este millón también puede ser para compra de reactivos, correcto, insumos, y este millón puede ser para son consultorías de capacitación, servicios. Ya, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con esto? Que muchas empresas, obviamente no se había hecho la precisión, pero ahora sí la vamos a hacer. Muchas empresas lo que habían hecho es lo siguiente, ¿no? Actividades, correcto. Aquí tenemos una 63, por ejemplo, modificar. Le habían puesto código de inversión. Le habían puesto código de inversión. Craso error. No va con código de inversión y no es una obra, correcto. No es una obra. Tiene que ir solamente directamente al gasto operativo. Pero al gasto operativo, pero ¿con qué característica? Ya, este gasto operativo, correcto, este gasto operativo es con una fuente de financiamiento, por ejemplo, con OTAS.
Bueno, aquí no tenemos OTAS, tenemos, por ejemplo, GIZ, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, es importante que tengan en cuenta esto. Cuando nos hace donaciones o transferencias cualquier entidad cooperante, si esa entidad, si ese monto no va a ser utilizado, no va a ser utilizado en una obra, en un expediente técnico, es gasto operativo. Y es más, si ustedes lo colocan como inversión, malogran hasta los reportes regulatorios. Porque en los reportes regulatorios se pide costos por fuente de financiamiento. Porque la SUNAS separa todo lo que es RDR de todo lo que es costo con otras fuentes para medir eficiencias. Entonces, cuando nos hacen una donación y esa donación va a ser utilizada para gasto corriente, por favor, en su formulación o reformulación, no colocar, coloque en la cuenta de gasto, el destino, va a ser una 63 normal, pero no le coloquen código de inversión. Si no, adulteran los reportes regulatorios, adulteran la contabilización, adulteran todo. Entonces, ese tema, por favor, ténganlo en cuenta, ténganlo en cuenta, ténganlo en cuenta. ¿Correcto? Vuelvo a repetir, es cuando me hacen transferencia del gobierno central, del OTAS, del gobierno regional, pero ese gasto va a ser utilizado para temas netamente de operación de la empresa. Ese concepto, ¿cómo se llama? Son costos con fuente de financiamiento distintas a RDR. Y eso lo mide SUNAS. O sea, tienen que registrarlo bien. Ojo con eso. Ojo con eso. Tienen que registrarlo bien. ¿Correcto? Tienen que registrarlo bien. Tienen que registrarlo bien. ¿No? Entonces, ahí, por favor, tener en cuenta este detalle. Tener en cuenta este detalle. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Está claro, ingeniero. Correcto. Siguiente punto. 6. Rubro de inversiones. Correcto. Para la formulación. ¿Qué pasa si tenemos una obra? Por ejemplo, mejoramiento del reservorio. Por ejemplo, ¿no? Esto es una 339, o sea, es un expediente técnico, correcto. Es un expediente técnico y la obra, digamos que es por 1.000.000 también. Millón. ¿Ya? Entonces, en el sistema hay dos formas de controlarlo. Controlar el total de la obra o controlarlo por rubro. Entonces, eso depende de cómo ustedes lo quieran formular. Por ejemplo, ustedes pueden decir lo siguiente. Ya, meterlo todo a la 339 ingeniero, yo ya lo conozco. Coco ya lo conozco, siempre lo he hecho, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa si ustedes quieren hacer lo siguiente? No, yo quiero controlar este expediente por ejecución y quiero controlarlo por supervisión. Por ejemplo, digamos que esta cuenta es la 339-101-101, por dar un ejemplo. ¿Vamos a tener que crear una cuenta distinta? No, señores. Se trabaja con la única cuenta que ha creado el contador, 339-101-101. 339-101-101. Lo que marca la diferencia es el código de inversión. Veámoslo en el sistema. Ustedes acá tienen una opción que se llama rubro de inversiones. ¿Correcto? Aquí voy a crear un rubro nuevo. Por ejemplo, voy a crear un rubro que se llame supervisión. De obra. ¿Correcto? Supervisión de obra. Listo. Lo único que tengo que hacer es crear el rubro de supervisión de obra. Y cuando yo ingreso el presupuesto, vamos a buscar una actividad de inversiones. Un segundo, por favor. Voy a generar una actividad de inversiones. Nuevo. Buscar una actividad de inversiones. A ver. Creo que es la 8. Cuando yo voy a agarrar esto, digo, ok, mi cuenta es la 339, que estamos viendo acá, 339-216-113, ¿correcto? Y la mando a infraestructura sanitaria, 5.000 soles.
Perfecto. 5.000 soles. Correcto. Listo. Y a eso le agrego nuevo, recurso no detallado, le agrego la misma cuenta, pero se lo coloco en el rubro de supervisión de obra. ¿Correcto? Y digo, para supervisar la obra voy a gastar 1.500 soles. ¿No? Entonces ahí lo tienen separado. Como ustedes pueden ver, tienen la misma cuenta, pero tienen la obra desagregada en dos partes, ejecución y supervisión. Y listo. Ejecución y supervisión. Entonces, esa es la forma correcta si ustedes quieren llevar un control por rubro de inversión. No sé si esa explicación está clara. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Esa es la forma en que deberían formular cuando van a trabajar por rubro de inversiones. ¿Preguntas? Ingeniero, eso es en ese caso cuando esta ficha se ejecuta con los mismos recursos, o sea, para los dos temas, ¿no? La que es supervisión y ejecución de la obra, cuando es la misma fuente de financiamiento, Sí, ¿cierto? correcto. Ya, pero ¿qué sucede cuando en algunos casos la supervisión se asume con RDR A y la ver, ejecución lo, es con... lo expliqué al inicio. ¿Cómo sería? Sería un nuevo código de actividad, ¿no es cierto? Sería una actividad diferente, porque la actividad está vinculada ¿a qué? A la fuente de financiamiento. Sería otra actividad. Este ejemplo es en el caso de que todo se ejecuta con el mismo fondo, ¿correcto? Bien lo has dicho. Pero si esto de acá se va a ejecutar con RDR, pues yo tendría que crear otra actividad y asociarla a RDR. Muy buen aporte para hacer el ejemplo el día jueves. Muy buen aporte. ¿Ya está claro? Sería otra Sí, actividad. ya, Otra actividad. listo. Gracias. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Listo. Con esto cerramos la parte conceptual. El jueves continuamos con la parte práctica. Vamos a extender la invitación a más áreas para que todo lo que hemos explicado el día de hoy vean en las áreas de logística, de planilla, de finanzas, el impacto que tiene, correcto, para que lo puedan aplicar de la mejor forma, ¿no? Entonces, si no hay mayores preguntas, cerramos esta grabación para proceder a su publicación.